En tiempos antiguos, las tribus humanas se reunían alrededor del parpadeante fuego de una hoguera solitaria, preguntándose qué podría acechar en la oscuridad. Y en cierto modo, las cosas no han cambiado tanto. Ahora nuestras hogueras son más grandes y nuestra visión se extiende por todo el planeta, e incluso más allá, hasta los confines mismos del universo observable, gracias a telescopios como el James Webb. Y aún así, siempre hay un límite, un punto donde la oscuridad vuelve a reinar y todo lo que hay más allá queda a merced de nuestra imaginación. El borde del universo observable es una barrera infranqueable. Es una región del espacio que se aleja de nosotros a tal velocidad que nada, ni siquiera la luz, puede alcanzarnos desde el otro lado. Por lo tanto, nada más allá de ese límite puede interactuar con nosotros. A diferencia de la oscuridad que rodeaba a nuestros ancestros, aquello que se esconde al otro lado de este límite parece destinado a seguir siendo un misterio. Nunca podremos alcanzarlo, y nunca podrá alcanzarnos. O al menos eso creíamos. Pero en 2008, cientos de cúmulos de galaxias fueron analizados, y se descubrió que parecían estar desplazándose hacia una región del borde del universo a una velocidad que la ciencia no podía explicar, como si algo más allá de ese punto los estuviera atrayendo. O quizá como si en algún momento los hubiera atraído con una fuerza que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Es como si algo colosal estuviera acechando más allá de esa última frontera de oscuridad. A este misterioso fenómeno de desplazamiento de cúmulos de galaxias se le conoce como flujo oscuro. ¿Qué sabemos sobre él? ¿Qué lo está causando? ¿Y qué implicaciones tiene para la cosmología? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Hoy nos sumergimos en el enigma del flujo oscuro y en las desconcertantes preguntas que plantea sobre el origen del universo. El flujo oscuro es un tema de controversia, así que empecemos por lo que sabemos con certeza. En 2001, la NASA lanzó la sonda de Wilkinson de anisotropía de microondas, con el objetivo de cartografiar el fondo cósmico de microondas. Esta radiación es el eco residual del Big Bang, un tenue resplandor que impregna todo el universo. Gracias a este mapa, los científicos esperaban comprender mejor las características de nuestro cosmos. El mapeo se completó en 2010, aunque los datos se fueron publicando en varias fases antes de esa fecha. Sus resultados fueron revolucionarios para la cosmología, ya que ayudaron a responder preguntas fundamentales. ¿Qué tan plano es el universo? ¿Cuánta materia física lo compone en comparación con la materia oscura o la energía oscura? Uno de los científicos más interesados en estos datos fue Alexander Kashlinsky. Liderando un equipo de investigadores en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Kashlinsky quería comparar el mapa del fondo cósmico de microondas con el movimiento de cúmulos de galaxias, con la esperanza de encontrar algún patrón interesante en sus desplazamientos. Pero no era tarea fácil. Para hacerlo, Kashlinsky y su equipo recurrieron a un fenómeno llamado efecto cinemático Sunyaev-Zeldovich, un efecto diminuto pero crucial. Básicamente, este efecto se basa en un principio sencillo. Cuando el fondo cósmico de microondas atraviesa un cúmulo de galaxias muy energético, adquiere parte de esa energía. Esto puede ocurrir de dos formas. Si el cúmulo es extremadamente caliente, la radiación cósmica más fría es la que se calienta. Si el cúmulo se mueve rápidamente, transfiere parte de su energía cinética a la radiación. En cualquier caso, la radiación recibe un pequeño impulso energético, y analizando estos cambios se pueden inferir datos sobre la existencia y el movimiento de los cúmulos de galaxias. El problema es que este aumento de energía es prácticamente imperceptible. Para detectarlo, era necesario analizar miles de cúmulos galácticos y aplicar complejos cálculos estadísticos. Así que los investigadores utilizaron el mapa detallado de la radiación cósmica de fondo para comparar el movimiento de 1000 cúmulos de galaxias. Y para su sorpresa, encontraron un patrón. Lo que descubrieron fue un flujo colosal de cúmulos de galaxias en comparación con el fondo cósmico de microondas. Un movimiento masivo que se extiende a lo largo de 2.500 millones de años luz, con cúmulos desplazándose a velocidades de entre 600 y 1000 km por segundo en dirección a las constelaciones de Centauro e Hidra. Lo misterioso es que no hay nada ahí fuera que justifique este movimiento. Si estas galaxias están siendo atraídas, lo lógico sería pensar que existe una fuente gigante de gravedad que está tirando de ellas. Pero esa fuente está fuera de nuestro campo de visión. Esto lleva a una conclusión impactante.
En el borde de nuestro universo, o incluso más allá, debe de haber una concentración de masa enorme, lo suficientemente grande como para afectar a cúmulos galácticos a miles de millones de años luz de distancia. Y esta idea provoca una gran controversia. Pero antes de entrar en eso, ¿es siquiera posible que algo más allá del borde del universo nos afecte gravitacionalmente? A primera vista, la respuesta parece ser no. Como mencioné al principio del vídeo, cualquier cosa que esté más allá del horizonte del universo observable no puede influir en nosotros de ninguna forma, y nosotros tampoco podemos afectarla a ella. Esto ocurre porque el espacio entre dos puntos puede expandirse tan rápido que la expansión supera incluso la velocidad de la luz. Y cuando eso sucede, toda posibilidad de interacción desaparece, incluso la gravedad. De hecho, hablo de esto en más detalle en mi vídeo sobre el fin del universo. Sin embargo, hay un pequeño resquicio, un vacío legal en las reglas del cosmos. Y es que si esa interacción ocurrió antes de una fase del Big Bang, conocida como la inflación cósmica, entonces la historia cambia por completo. Para quienes no estéis familiarizados con este concepto, la historia empieza en los años 70, cuando los científicos se preguntaban algo bastante curioso. Si ampliamos lo suficiente, vemos que el universo en su conjunto parece muy homogéneo. La temperatura y la distribución de la masa son prácticamente idénticas en todas partes, incluso en regiones que en teoría nunca han interactuado entre sí. Por ejemplo, el borde del universo a nuestra izquierda y el borde a nuestra derecha son muy similares, a pesar de que nunca han estado conectados de ninguna forma. Este enigma se conoce como el problema del horizonte. El físico estadounidense Alan Guth se dio cuenta de que todo este problema desaparecía si en los inicios del universo todo había estado en contacto en algún momento. Es como si echáramos gotas de tinta azul y tinta roja en un vaso de agua y lo agitáramos hasta que todo quedara perfectamente mezclado. Pero para que esto fuera posible y para que el universo haya acabado tan disperso como lo vemos hoy, tuvo que haber una fase de expansión extremadamente rápida justo al inicio de todo. Una expansión aún más brutal que la propia explosión del Big Bang. No está del todo claro cuándo ocurrió, pero los físicos han estimado que tuvo lugar inmediatamente después del inicio del Big Bang y que duró apenas 10 elevado a menos 33 segundos, o sea, prácticamente nada. Pero en ese tiempo minúsculo el universo se expandió por un factor de 10 elevado a 26. Esto es una cifra demencial. Para que os hagáis una idea, es como pasar del tamaño de una bacteria al tamaño de la Vía Láctea en una billonésima de un trillonésimo de segundo. Lo interesante de incluir esta inflación cósmica dentro del modelo del Big Bang es que nos explica cómo todas las regiones del universo pudieron mezclarse antes de quedar separadas para siempre, incluso aquellas que hoy en día están completamente fuera de nuestro alcance. Existen teorías bastante sólidas sobre cómo ocurrió exactamente, con términos como campos escalares y estado de falso vacío, pero nos meteríamos demasiado en la parte técnica de la física, y para este vídeo no es necesario. Lo importante es esto: el flujo oscuro podría tener una explicación. En ese periodo preinflacionario, cuando aún ni siquiera existían los átomos, había una región extremadamente densa en el universo primitivo. Nuestra parte del universo observable fue atraída por esa enorme concentración de masa, debido a su intensa gravedad. Después, con la inflación cósmica, esta gigantesca masa fue arrastrada lejos de nuestro universo visible hasta el punto de que hoy ya no nos afecta gravitacionalmente. Pero claro, la materia en movimiento tiende a seguir en movimiento. Así que los cúmulos de galaxias que recibieron ese primer empujón gravitatorio ahora simplemente siguen deslizándose en la misma dirección, moviéndose con el flujo cósmico. Pero como dije antes, esta idea es de mucha controversia, y hay dos razones principales para ello. La primera es que para que el flujo oscuro tenga sentido, tiene que existir una cantidad de masa enorme justo fuera de nuestro universo observable. Es decir, tendría que haber muchísimas más estrellas ahí fuera, y además concentradas de una forma mucho más densa de lo que nuestros modelos actuales predicen. Y esto choca de frente con la razón por la que Alan Guth propuso la inflación cósmica en primer lugar: la uniformidad. El universo, tal y como lo vemos, es uniforme. Es decir, la materia está distribuida de forma más o menos homogénea, sin importar dónde mires. También es isótropo, lo que significa que si sumamos las velocidades de todo lo que se mueve en el universo, estas se cancelan entre sí.
El flujo oscuro tira por tierra toda esta idea. Sugiere que justo más allá del horizonte visible, el universo deja de ser tan uniforme. Esa colosal cantidad de masa seguiría existiendo, solo que no podemos verla, y esto, claro, plantea muchas preguntas incómodas. Si el universo no es realmente uniforme más allá de nuestro horizonte, ¿hemos tenido simplemente suerte cósmica al encontrarnos en una parte excepcionalmente plana? ¿Y qué significa esto para nuestras teorías sobre la formación del universo y la inflación cósmica? Porque si el motivo por el que la inflación existe es para explicar un universo homogéneo, ¿qué pasaría si en realidad no lo es? Pero la segunda razón por la que el flujo oscuro es de tanta controversia es aún más simple. Puede que directamente ni siquiera exista. El equipo de la NASA, dirigido por Kashlinsky, está convencido de su existencia, pero en 2009 la ESA decidió comprobarlo utilizando un mapa del fondo cósmico de microondas aún más preciso, elaborado con los datos de la sonda Planck, una misión lanzada 8 años después del WMAP. Tras analizar 1000 cúmulos de galaxias, el equipo de Planck llegó a una conclusión radical. No encontraron ninguna evidencia del flujo oscuro, pero Kashlinsky y su equipo no se dieron por vencidos. Volvieron a analizar los datos de Planck y aseguraron que sí veían signos del flujo oscuro. Así que, a día de hoy, el debate sigue abierto. Para zanjar la cuestión, Kashlinsky y su equipo anunciaron que estaban preparando un análisis aún más detallado, combinando los datos de Planck y WMAP, con el objetivo de obtener una prueba más concluyente. Pero hasta ahora ese estudio aún no se ha publicado. Hasta que tengamos pruebas más sólidas o indicios más claros, lo más sensato es asumir que el flujo oscuro no existe. No hay ningún monstruo acechando más allá del borde de nuestro universo observable, arrastrando consigo miles de protogalaxias hace miles de millones de años. Pero como ocurre con todo lo desconocido, no deja de hacernos pensar. A la ciencia no le importa cuál es la respuesta más cómoda. La verdad es la verdad, sea simple o increíblemente compleja. Quizá algún día logremos descubrir de una vez por todas qué hay más allá del universo visible y si el flujo oscuro es real. Pero si eso ocurre, lo único que pasará es que la oscuridad simplemente se retirará un poco más. Aparecerá un nuevo límite, una nueva frontera cósmica. Y volveremos a preguntarnos qué hay al otro lado. Siempre hay más cosas por descubrir. Y la sed de conocimiento de la humanidad nunca se apagará. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.